Hola, bienvenidos a Rincón Audiovisual. Hoy es nuestro cuarto programa y vamos a seguir como siempre aprendiendo sobre cine, video y artes vinculadas a la imagen y el sonido. El día de hoy vamos a continuar con movimientos de cámara, esta vez el movimiento de panorámica y el roll. Además estaremos conversando con Silvana Staudinger, una realizadora audiovisual de aquí de Santa Rosa, que nos va a comentar sobre su ópera prima La Partida, un documental ensayo que está en proceso de producción, y sobre el festival Nuevas Miradas de San Antonio de los Baños, Cuba. También les vamos a recomendar un cortometraje animado realizado por Waldo Martínez, oriundo de Macachín. El cortometraje se llama Laguna Colorada y recibió una mención especial del jurado en el 6º encuentro de cine local realizado en el año 2022 aquí en Santa Rosa. Y también, como siempre, les vamos a dar una consigna para que hagan videos en sus casas y nos lo manden. Así que no esperen más, háganse unos pochoclos y acomódense en el sillón, que ahí empezamos. El movimiento de cámara es un recurso muy utilizado hoy en día en la mayoría de las películas. En los inicios del cine, la cámara siempre estaba fija sobre algún soporte, limitando la visual a solo lo que podíamos ver dentro del encuadre. El movimiento permitió ampliar las posibilidades narrativas, aumentando el campo de visión, permitiéndonos seguir a un personaje o a un objeto, recorrer un espacio o visualizar algo que antes no veíamos. Se puede usar de forma expresiva, contribuyendo con el desarrollo de la acción. También nos permite conectar dos situaciones o personajes, entre muchas otras funciones. ¿Sabías que Steadicam es el nombre comercial del primer estabilizador de cámara? El mismo consiste en un sistema de suspensión con soporte para la cámara, arnés y un sistema de contrapesos. Este dispositivo fue inventado en 1976 por Garrett Brown para contrarrestar los movimientos indeseados y así suavizar y estabilizar las imágenes. Su primera utilización fue pocos meses después en la película Esta tierra es mi tierra, de Hal Ashby, y sorprendió a los especialistas en la materia debido a su practicidad, comparado a la Dolly, y lo prolijo de sus movimientos, teniendo en cuenta que la única alternativa similar era la cámara en mano. Ese mismo año se utilizó en Rocky, y poco después en otros clásicos como El Resplandor de Stanley Kubrick y Toro Salvaje de Martin Scorsese. Bien, volviendo a los movimientos de cámara. En el primer programa aprendimos ya sobre traveling, así que hoy nos toca aprender sobre movimientos que se realizan rotando la cámara sobre alguno de sus ejes sin trasladarla del lugar, y que se pueden hacer sobre un trípode, algún otro soporte o cámara en mano. Como dijimos recién, los movimientos físicos se producen cuando la cámara se mueve físicamente. Este movimiento puede ser trasladándose en el espacio o rotando sobre su eje. Si se traslada, se le conoce como traveling, concepto sobre el cual aprendimos en el primer programa de Rincón Audiovisual. Para quienes no lo recuerdan, el traveling es un movimiento que implica un desplazamiento de la cámara en múltiples direcciones, hacia adelante, hacia atrás, de forma lateral, diagonal, vertical, circular e incluso siguiendo a un objeto o un personaje. La panorámica consiste básicamente en realizar un movimiento de rotación sobre algún eje. Este movimiento puede ser horizontal sobre el eje X, vertical sobre el eje Y o diagonal combinando ambos ejes. También se conoce como paneo o pan, que es como se le llama en inglés, y se utiliza el verbo panear para la acción de realizar algún movimiento de panorámica. Podemos distinguir varios tipos de movimiento panorámico. Panorámica horizontal. Se realiza de derecha a izquierda o viceversa sobre el eje X y es un movimiento similar a lo que vemos cuando giramos la cabeza hacia un costado. Su efecto puede ser descriptivo y narrativo, y según su objetivo o intención podemos encontrar distintos tipos. Panorámica de seguimiento. Su propósito es el de hacer un seguimiento a un objeto o sujeto que se mueve. De reconocimiento o descriptivo. Consiste en realizar un recorrido por la escena. De esta forma el público podrá detallar el escenario donde transcurre la acción. Además, nos permite descubrir algún elemento que antes no se veía en el plano y también generar sorpresa. Panorámica subjetiva. Aquí la cámara simula ser la mirada de algún personaje. Primero se muestra al personaje mirando y el siguiente plano es el de la panorámica recorriendo el espacio. Barrido. Se trata de una panorámica horizontal rápida, la cual produce imágenes transitorias, por lo general borrosas, entre dos nítidas, una al principio y otra al final.
El barrido nos permite mostrar diferentes aspectos de la misma escena, cambiar los centros de atención, mostrar la causa y el efecto, contrastar y comparar, trasladarnos en el tiempo o el espacio, entre muchas otras. Además, se puede utilizar como transición entre dos tomas. En inglés se la conoce como whip pan. La panorámica vertical es cuando realizamos un movimiento de cámara, desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba sobre el eje Y. En inglés se lo conoce como tilt. Cuando la cámara realiza el movimiento de abajo hacia arriba se le conoce como tilt up o panorámica vertical ascendente. Y cuando realiza el movimiento opuesto, es decir, de arriba hacia abajo, se le conoce como tilt down o panorámica vertical descendente. Este movimiento nos permite ir descubriendo a un personaje, seguir su movimiento o revelar algún detalle que antes no se veía en el plano. Además, dependiendo de la angulación de la cámara, puede darnos la sensación de inferioridad o de superioridad de un personaje frente a otro. La panorámica oblicua realiza una combinación de movimientos entre el eje X y el eje Y, generando un ascenso o descenso en diagonal. Este paneo funciona para mostrar elementos que se encuentran en esa línea, cumpliendo las mismas funciones que la panorámica horizontal, descubriendo el espacio, siguiendo algún personaje o generando una relación entre distintos elementos. La panorámica circular es igual a la panorámica horizontal, solo que continúa el movimiento hasta generar un giro de 360 grados. En este ejemplo de Orgullo y Prejuicio, vemos no solo un giro de 360 grados, sino que es un plano subjetivo, en donde la cámara simula ser la mirada de la protagonista. En la rotación o roll, la cámara gira sobre el eje denominado Z, generando una inclinación de la cámara hacia la izquierda o a la derecha. Esto sería similar a cuando giramos la cabeza aproximándola hacia un hombro. Hoy en día, con la llegada de los estabilizadores electrónicos o gimbals, se ha extendido bastante. Incluso hay algunos dispositivos que permiten hacer un roll de 360 grados. Este movimiento se popularizó gracias a la película Inception, traducida como El origen de Christopher Nolan. Incluso hay quienes lo denominan plano Inception. Se puede utilizar como un plano subjetivo para generar desequilibrio o desestabilización, cuando el escenario o la composición tienen alguna forma circular, o en la acción se realizan movimientos en círculos y la cámara los sigue. Bueno, hasta aquí llegamos con el primer bloque de Rincón Audiovisual. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre los movimientos de panorámica y roll para poder hacer videos creativos en casa. Quédense por ahí que ya volvemos. Continuamos con más Rincón Audiovisual. Ahora llegó el momento de hablar con Silvana Staudinger, realizadora audiovisual de Santa Rosa. Bueno, contanos un poco de vos. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al cine? Para mí está bueno estar en esta sala que estamos hoy, que es en el Centro Municipal de Cultura, que funciona un cine ahora, que es el espacio Inca Santa Rosa donde yo trabajo, porque cuando estaba yendo al secundario vine a ver una serie de cortos que se presentaban acá, que hacía un grupo que se llamaba La Piara, en el 98 por ahí, y yo ya venía con la inquietud y con ganas, y fue como así determinante, dije yo quiero hacer esto. Y la experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba para mí fue buenísima. Yo creo que cuando me decidí a estudiar, si bien sos repiba, así como, qué sé yo, creo que ya sabía que iba a volver o que quería trabajar o vivir en el interior, que no iba a vivir en Buenos Aires. Entonces también como esa decisión de estudiar en el interior, después va forjando como un camino que tiene que ver con el hacer, de la realidad de las provincias. Por eso para mí estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba estuvo buenísimo, porque me permitió después vincularme y tener herramientas concretas para los lugares donde yo me iba a desempeñar. Y además porque ahí generé como amigos entrañables y los vínculos que me acompañan al día de hoy en el trabajo también, aunque seamos de distintas provincias, de distintos lugares. Y además porque Córdoba es una ciudad que abraza las revoluciones, y eso me parece que está re bueno, que entras a la universidad y ya como que entendés dónde estás, y me parece como re fuerte estar en una universidad
que tiene tanta historia, que atravesó la revolución, que atravesó la reforma universitaria, que atravesó el Cordobazo. Estás en una universidad con esa historia, también te da una impronta diferente. Bueno, ahora estoy haciendo como mi ópera prima y aprendiendo a dirigir, digamos. Siempre venía trabajando como sola o trabajando como realizador integral y entonces como que uno va cubriendo todos los frentes de alguna manera, sobre todo haciendo piezas cortas o videoarte, que es otra forma de trabajo. Y entonces ahora estoy como empezando a ver cómo es la situación de dirigir y dirigir qué implica, ¿no? Entonces sé que hay cosas que se me dan mejor que otras, pero sí creo que dirección es una de ellas y montaje también me resulta muy interesante. Estoy trabajando en un proyecto, estamos trabajando en el desarrollo de La Partida, que es mi ópera prima, que es un híbrido, un documental de ensayo, pero con algunas posibilidades de ficción y de performance. La producción está a cargo de Ana Fresco y es una película que nace en 2019 en un taller de cine autorreferencial que hice en San Antonio de los Baños, en Cuba, donde tuve un sueño con un amigo y como que ahí empezó a deslumbrar esta idea de la peli. Hicimos ahí un ejercicio en el taller, un ensayo que se llama La Cortaviento. Yo siempre trabajo como en ese formato de documental ensayos, de diarios, de registros, de archivos, de apropiación. Entonces en esta vez es como pensar una peli en el formato tradicional y clásico, ¿no? Estamos trabajando en el desarrollo, escritura del guión, bueno, en todos los pasos previos. Para mí es un desafío gigante porque yo siempre trabajo con los materiales al revés. Genero archivos que tomo el tiempo, resignifico esos materiales, los vuelvo les encuentro el sentido después de 2 o 3 años de producción y es como un tiempo muy personal, ¿no? del trabajo. Como que encuentro lo que estoy pensando y lo que quiero decir o lo que quiero hacer, no sé si decir el tema que estoy trabajando o sí, aparece en el montaje y aparece en los materiales mismos, ¿no? Aparece como en la propia ontología del material y de los formatos. Y en este caso, pensar una peli desde la concepción de la idea y cumplir con determinadas características es un desafío porque podría hacerla de la manera en que vengo haciéndola siempre, ¿no? La peli nació eso en el 2019, en ese curso, y después, bueno, la peli es la historia de una artista que se hace pasar por muerto y después se entera que se va a morir de verdad. O sea, es una persona que se aísla en La Pampa, que no es de La Pampa, pero que queda aislada en La Pampa, decide conformar acá una nueva vida y dejar su vida de atrás. Y un día se entera que de verdad se va a morir y bueno, qué decisiones toma en relación a eso, si se muere en soledad o se deja encontrar, digamos, ¿no? Ese es el camino que tiene que transitar. Pero en el medio nos pasó que una persona que habíamos pensado para la peli falleció de verdad y bueno, tuvimos que ver qué pasa con la muerte, es un poco el tema, ¿no? Y qué pasa con la muerte de los artistas y para qué producimos obra y bueno, de eso va. El proyecto quedó seleccionado en Nuevas Miradas, que es un laboratorio que se hace en la Escuela de San Antonio de los Baños, en la ICTV en Cuba, y estuvo buenísimo, es una experiencia como muy recomendable. Y Nuevas Miradas tiene un poco de mercado, pero tiene mucho de formación también, porque tenés como toda una primera instancia a la mañana, que es de charlas y encuentros así como masterclasses, y a la tarde tenés una ronda de pitch con diferentes personas, como el one-to-one, donde te sentás y platicas tu proyecto y tenés devoluciones. Pero esas devoluciones no es como, bueno, me interesa, no me interesa, tipo, me junto con un productor y dice, che, tu peli no me interesa, sino como, mira, veo que acá está faltando tal cosa, o por ahí en el presupuesto pueden ajustar esto, y fueron un montón de reuniones con agentes re interesantes, re importantes de la industria y gente como muy generosa, con devoluciones súper buenas, digamos, para que el proyecto crezca. Y es para proyectos que están en desarrollo, y el desarrollo es eso, y para mí estuvo buenísimo, porque además las personas, los otros proyectos que están también participando, están en la misma instancia, y no es competitivo así como súper duro, sino que generás unos vínculos re interesantes con personas que están en la misma instancia que vos, que de ahí vas a poder conseguir aliados y amigues y conocer experiencias de otros países, y me parece que es de crecimiento gigante, ¿no? Y de vinculaciones y tal. Y también me parece que si empezás a trabajar tu proyecto desde el desarrollo, consiguiendo aliados, funciona muchísimo mejor, porque la peli ya cuando estás en preproducción ya hay gente que ya la quiere ver.
La terminás de filmar y ya hay gente que te la va a pedir. No es como, es más fácil conseguirle después una distribución, es como pensar desde el cero a pensar la distribución desde el día que tenés la idea, ¿no? Antes se filmaba al revés, es como hago la peli y después veo, bueno, no, como, en eso me parece que cambió un montón, yo soy medio, como vi eso como lo entendí más ahora, y me parece que funciona mucho mejor también, porque te hace como ir con el proyecto más sólido a rodaje, más picheado también, más probado, más viendo qué pasa, qué devoluciones tenés, cómo va, que si terminás la peli y no tenés el recorrido. Es más difícil conseguirle un recorrido después, si ya tenés un recorrido previo, en la digamos, en el desarrollo. Gracias, Silvana, por tus aportes, siempre felices de conversar con realizadores y conocer sus experiencias. Nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Rincón Audiovisual. Bueno, aquí llegamos al tercer bloque de Rincón Audiovisual. Hoy vamos a ver un cortometraje llamado Laguna Colorada y realizado casi íntegramente por Waldo Román Martínez, un diseñador, animador y realizador de la localidad de Macachina. El cortometraje fue realizado en el año 2022 y está hecho por Waldo con dibujos en una tableta digital, cuadro por cuadro, así que imagínense la cantidad de dibujos que tiene. Esta obra fue ganadora de una mención especial del jurado en el 6º encuentro de cine local realizado en el año 2022 en la ciudad de Santa Rosa. Decidimos compartirlo en Rincón Audiovisual, ya que consideramos no solo que es una belleza visual y sonora, sino también por el mensaje y su historia, referida a los pueblos originarios del territorio pampeano. Waldo les rinde homenaje a través de esta animación que habla sobre un caballo salvaje que se adentra en la llanura pampeana. En una laguna encuentra un cacique con el que juntos tendrán que enfrentar la dura lucha por sobrevivir, todo con dibujos. Espero que lo disfruten tanto como nosotros.
Bueno, ¿qué les pareció Laguna Colorada? ¿Vieron que teníamos razón? Bueno, queremos agradecer a Waldo por permitirnos mostrar su cortometraje y próximamente estaremos conversando con él para conocer un poco más sobre sus procesos de trabajo. Antes de despedirnos, les vamos a invitar a que nos envíen alguna realización cortita utilizando alguno de los movimientos que aprendimos hoy en el primer bloque. Vamos a recordarlos: panorámica horizontal, barrido, panorámica vertical, panorámica diagonal, panorámica circular y roll. La idea es que puedan hacer uso de al menos uno o dos de estos movimientos y que le den algún sentido. Pueden recorrer algún lugar, relacionar algún elemento con otro, seguir el movimiento de un auto o de una persona, simular que la cámara es la mirada de alguien o cualquier otra forma que se les ocurra para darle sentido al movimiento. No se olviden de escribirnos al Instagram para enviarnos sus creaciones o por cualquier duda que les haya surgido. Gracias por seguirnos hasta el final, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre este maravilloso arte del mundo audiovisual. Nos vemos la próxima.